Bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Miguel Rodríguez Arias. Miguel, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Publicista, psicólogo, productor, documentalista. No me equivoco, no me falta nada. Documentalista, sí. En realidad empezamos con el archivo en el año 83, hace 35 años. El archivo atraviesa totalmente mi vida. Después en el año 92 se sumó mi mujer, que desde ese momento se ocupa de hacer el archivo. Tenemos 60.000 horas y todo empezó con el retorno de la democracia, cuando aparecieron las caseteras VHS. Y estamos hablando de, obviamente, Las patas de la mentira, aquellos primeros documentales que surgieron de ese archivo. Claro, pero 7 años después. Es decir, yo hice durante 7 años hice archivo, hice más o menos 600 horas. Archivo audiovisual. Archivo audiovisual grabado de la televisión, básicamente política. Después lo fuimos ampliando, pero al principio grabábamos política. ¿Y cuántas horas dijiste que tienen? 60.000. 60.000 horas al día de hoy. Hiperclasificadas. Hiperclasificadas y pasaron además por distintos soportes. Bueno, pero el soporte básico es el VHS. El VHS. Desde hace bastantes años que grabamos en DVD y ahora directamente grabamos en digital. ¿Y cómo se elige qué se graba? Y eso es un trabajo de muchísima sensibilidad, porque uno tiene que presentir qué es lo que puede llegar a usar o qué es lo que tiene un valor histórico, aunque uno no lo vaya a usar. Porque obviamente que grabamos también Tinelli, grabamos Mirta Legrand, pero empezamos grabando Neustadt cuando estaba con Grondona. Antes era más fácil, porque era Neustadt y alguna poca cosa más. Algún otro programa, había un programa de Gambini, por ejemplo, y alguna otra cosita más. Después cuando se fue ampliando, pero bueno, uno ya el archivo, como te decía, atraviesa nuestra vida y uno tiene mucha sensibilidad y mucho feeling de qué es lo que tiene que grabar y qué es lo que va a servir. Y bueno, hoy cuando se le escapa a uno algo, uno tiene YouTube. Lo recupera. ¿Y por qué? ¿Por qué empezaste a hacer archivo? Porque me interesaba la política, porque me interesaba el psicoanálisis y en realidad el archivo tiene una lectura psicoanalítica, porque me interesaba la comunicación. Habida cuenta de que hace muchísimos años que trabajé en publicidad, durante 20 años, primero como director creativo de agencias y después como dueño de agencias, tuve mi propia agencia, hasta el año 89. Mientras tanto hice la carrera de psicólogo, desde el 81 hasta el 87 que me recibí. Primero fuiste publicista entonces. Primero fui publicista, después fui psicólogo y mientras tanto hacía el archivo. Y ahí apareció el tema de los fallidos. No es que fuiste de los fallidos al archivo, sino que viendo a todos estos políticos y cómo interactúan con los medios, aparecen los fallidos. Sí, en realidad el primer fallido que grabé fue el de Vittel, en la cancha de Vélez en el año 83. Tremendo. Tremendo, cuando dijo que el justicialismo entre la liberación y la dependencia iba a optar por la dependencia. Obviamente iba a optar por la dependencia. Sí. Y se rasca el cuello así como que se da cuenta, pero sigue de largo. Si lo hubiese corregido, bueno, sería lo mismo, pero... Y ahí fue que dije, bueno, esto se graba, si esto no se graba, uno no lo puede recuperar, porque los canales no hacen archivo, el Archivo General de la Nación no tiene programas de televisión y atrasa a 1974. ¿Aún hoy no tiene archivo audiovisual? No tiene archivo audiovisual, a pesar de que salió una ley que obliga a los canales a entregar al archivo los programas periodísticos para que el archivo determine cuáles son de interés. Eso no se hace, no se implementa y el archivo tampoco tiene los medios para... Y en 35 años, además del furcio de Vittel, ¿qué otros 3 o 4 grandes furcios de la historia política argentina reciente tenés identificados? El aumento de los miembros de la Corte se hace para mejorar el funcionamiento del Poder Ejecutivo. El nombramiento de los... El aumento de los miembros de la Corte se estaba discutiendo. Sí, el aumento de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. Se hace para mejorar el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Inmediatamente corrige y dice del Poder Judicial. Bueno, ese fue otro, pero fallidos había... Y después está el famoso de Barrio Nuevo, que no se sabe si es del todo un fallido. Eso es un sincericidio. No, eso concretamente no es un fallido. Barrio Nuevo había estado esa tarde con un político radical, donde habían estado hablando, bueno, si nos dejamos de robar... Por dos años sacamos el país adelante. Y a la noche fue al programa de Grondona y se ve que confundió el espacio privado con el espacio público. Entonces, bueno, dijo, tenemos que tratar de no robar por lo menos por 2 años para sacar este país adelante. Grondona no le repreguntó. En el piso estaba Andreoni y Palacios.
que se dieron cuenta de la barbaridad que había dicho. Y después lo amplió, pues fue peor. Pues dijo, sí, efectivamente, el sindicato recibe comisiones de los estudios jurídicos y contables a los que les da trabajo. Pero esto es lícito, porque si yo le estoy dando trabajo, es lícito que me den un porcentaje. Estaba justificando la coima, o el retorno, o lo que fuese. Justificando la coima porque la tenía tan integrada que no se daba cuenta de que lo que estaba diciendo no era incorrecto políticamente, sino que era una barbaridad. ¿Y Menem era una máquina de furcios, o no? Menem ha cometido muchos fallidos. Sí. Hoy los fallidos ya son historias, es decir, se siguen cometiendo fallidos, pero nuestro trabajo evolucionó hacia otro lado. Y te iba a preguntar, para cerrar la cuestión de los actos fallidos, que fue como aquel primer motor de las primeras versiones de las patas de la mentira, ¿qué características tuvo cada gobierno en este tema? O sea, no sé, Menem, de la Rúa, Néstor, respecto al Kirchner, discurso, Cristina. durante el gobierno menemista, la característica particular era que se reconocía la corrupción. Es decir, que se hablaba de corrupción en primera persona. Me acuerdo, por ejemplo, de Granillo Campo cuando dijo, los corruptos los tenemos sentados a nuestra mesa y son amigos de nuestros amigos y amigos de nosotros mismos. Tremendo. Lo habían hecho renunciar, entonces estaba con mucha bronca, entonces fue a un programa de televisión y dijo esta frase. Esta es una de las frases que componen los 23 fallidos de las patas de la mentira. Pero justamente esto de Barrio Nuevo también pasa por el mismo eje, es decir, reconocer la corrupción en primera persona como una manera también de legitimarla. Es decir, hablamos de corrupción, todos somos corruptos, por lo tanto, es una manera de legitimarla. Esto fue una cosa única en este país. Yo investigué, pero en ninguna otra parte del mundo. En general, los políticos dicen, no, la corrupción, yo no tengo nada que ver. En general, esa es la actitud. Me están culpando, está en manos de la justicia, claro. Esto ya se va a resolver. Pero ahí, bueno, nosotros... ¿Y eso fue una característica del menemismo o después quedó eso? No, eso fue una característica del menemismo. La corrupción siempre se ocultó. Sí. ¿Y los demás gobiernos qué otras características tuvieron en esta cuestión? No, digamos, más habitual, no digo más normal, porque tampoco es normal. En general la corrupción siempre se oculta. Es decir, después de Menem vino el gobierno radical, bueno, el gobierno de la Rúa, después vino Duhalde, que dijo un par de barbaridades. Por ejemplo, dijo que un amigo mío dice que viene el tren de frente, que se ve una luz a la salida del túnel y no sabemos si es el tren que viene de frente. Sí. Si es la salida o el tren. Sí, pero bueno, la característica que a mí más me llamó la atención y que a nosotros nos permitió hacer Las Patas de la Mentira, que además se convirtió en un programa de televisión, que hacíamos con Lalo Mir en América durante 2 años, y hacer varias versiones de Las Patas de la Mentira, Las Patas de la Mentira 1, Las Patas de la Mentira 2, Protección al Mayor y Séptimo Mandamiento, que esos son los, digamos, los trabajos de investigación de la colección Las Patas de la Mentira, y podríamos haber seguido haciendo, pero esto no lo podríamos haber hecho con otros gobiernos, porque no estaba esta característica que señalamos antes del reconocimiento de la corrupción, como una manera de legitimarla. Porque también hay que entender por qué, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué tienen esta actitud de hablar de corrupción en primera persona o de culpar a otro ministro del mismo gabinete de corrupto? En un programa de televisión como el programa de Grondona, el programa de gran audiencia. Entonces, bueno, al final le encontré la vuelta, le encontré una explicación que creo que no hay otra. ¿Y cuál es? Bueno, esta. Es decir, si legitimamos la corrupción, si todos somos corruptos, nadie es corrupto. Ya está, se acabó. O toda la sociedad es corrupta y está bien que así sea. También estaba el terror, como cultura es terrorífico. Tremendo, como cultura social, democrática, política, espantosa. ¿La mentira es parte del discurso político siempre? Y sí, es funcional a la política. Es decir, no se puede decir la verdad. No se puede decir la verdad en ningún ámbito. ¿Cómo lo dice Lacan, inclusive. Sí. No se puede decir toda la verdad, porque si uno le dice la verdad a la gente con la cual se interrelaciona. No habría sociedad, digamos. Hay cosas que hay que guardársela para uno. Ya sea en el plano social, claro, o en el plano de la pareja o en cualquier plano, no se puede decir toda la verdad. Pero la política justamente se caracteriza por
por el ocultamiento de qué es del contexto, de cuál es la realidad. Y ahora estamos con la posverdad. Ahora ya es como la legitimación de la mentira, ¿no? Es parecido a lo que decía sobre la corrupción, pero con la verdad, ¿no? Sí. Y el acompañamiento del desarrollo audiovisual, ¿no? Porque en algún momento los políticos hacían política y no existía, el único registro era el de los diarios o el de los medios, digamos, analógicos. Pero después apareció, imagino, el registro fílmico con el cine, que era editable, en el fondo no se podía lograr la mejor versión de cada político. Después apareció el vivo, ¿no? Transmisión en vivo de la televisión, que ya no era tan editable, pero finalmente, para hacerla corta, llegamos a las redes sociales, a la transmisión por Facebook, por Instagram, ya perfectamente incontrolable. ¿Cómo esa realidad de los medios afectó este hecho de la mentira como elemento constitutivo, si querés, del discurso político? No, bueno, yo creo que la mentira está al orden del día, se ve en cualquier programa de televisión. La cuestión es qué hace uno con eso. Es decir, nosotros lo grabamos, pero realmente no hay espacio para hacer un programa como Las Patas de la Mentira en este momento. Es decir, nosotros no solamente hicimos Las Patas de la Mentira, sino que una vez que salimos del aire en el año 97, cuando nos levantaron el programa, después seguimos utilizando el archivo, pero para hacer otros programas de televisión, como las biografías no autorizadas en América en el año 2000, o La Centuria en 2001 en Canal 13, y después hicimos 35 documentales con archivo. Es decir, que el archivo tiene distintos usos. Y ahora el programa que estamos haciendo en la televisión pública, La Era de la Imagen, utilizamos el archivo de otra manera, inclusive recurrimos a otras fuentes de archivo, no solamente a la nuestra. A la nuestra recurrimos, pero bastante poco, en realidad el mayor porcentaje es de películas o de material de YouTube. Miguel, mencionaste la relación con los gobiernos. Después de la pausa, quiero que me contestes cómo fue esa relación, cómo fueron las reacciones de los distintos gobiernos ante tus documentales. Pero después de esta pausa. Miguel, los gobiernos, ¿cómo reaccionaron ante las distintas versiones de Las Patas de la Mentira? ¿Cuál fue, cuando se veían, hubo presiones para sacarte del aire, para que no difundas esos documentales? ¿Cómo fue? Las Patas de la Mentira empezó como formato video, como un trabajo de investigación en el año 90. En el año 94 yo me di cuenta de que ese camino ya no tenía una difusión masiva, que era lo que yo buscaba, porque además venía de la publicidad, entonces me interesaba no solamente hacer un trabajo de investigación, sino que se conozca. Con gran candidez empezamos a hacer Las Patas de la Mentira en América. Había una gran libertad de prensa, se podía decir lo que uno quería, y digo gran candidez porque uno no tenía conciencia, porque nosotros realmente con Las Patas de la Mentira no éramos políticamente correctos. Quedaba la gente expuesta, ¿no? Los políticos como que a lo mejor querían que eso, barrerlo bajo la alfombra, finalmente quedaba de vuelta expuesto. El concepto de políticamente correcto también se va corriendo con los años, pero en ese momento realmente decíamos cualquier cosa de cualquiera, que aparte era verdad, y nosotros ofrecíamos a cualquier político que decía que lo habíamos sacado de contexto, le ofrecíamos el contexto mayor, es decir, que nunca desvirtuamos, como programas que vinieron después, el discurso para un recorte muy... para hacerle decir a alguien algo que no había dicho. A tal punto que nunca tuvimos, no solamente no tuvimos quejas, sino que nunca tuvimos una carta de documento y nunca nadie nos cuestionó eso. Pero en el año 97, cuando Ernequian gana la licitación de los aeropuertos, la condición era que esto salió publicado, es decir... sí, estamos haciendo historia. En el año 97 la condición era levantar DIAD por las denuncias de corrupción y Las Patas de la Mentira por los discursos. Es decir, la ANATA por las denuncias de corrupción y Lalo, porque hacíamos el programa con Lalo Mir,
por los discursos. Es decir, que les molestaba tanto, o quizás más, los discursos que las denuncias de corrupción. Porque siempre con las denuncias de corrupción tenían alguna tangente para escaparse. Claro. Como lo que decíamos antes, por ejemplo, está en manos de la justicia. Pero los discursos son incontrastables, lo tenés ahí. Por eso nosotros ofrecíamos el contexto que nunca nadie nos pidió. ¿Y con el kirchnerismo? Bueno, con el kirchnerismo no tuve oportunidad de trabajar en televisión, cero oportunidad, a pesar de la gran cantidad de intentos que tuve y charlas con las autoridades de ese momento. Y además, un dato más como característica de esta época es que fue el boom del formato de programas de archivo, ¿no? Bueno, en realidad, para completar la información, a mí me llamaron para hacer lo que después fue 678, 2 años antes. Me llamó el secretario de medios de ese momento. Núñez. Pepe Albistur. Ah, Albistur. Núñez era el vocero, Pepe Albistur, sí. Para hacer un programa que se llamaría Línea Editorial o Bajada de Línea, como se llamó después el de Víctor Hugo, 2 años antes. Y ¿por qué necesitaban archivo? Ya estaban pensando un programa con abundante... Querían un programa, en realidad nosotros teníamos mucho prestigio como por los programas que habíamos hecho, entonces al primero que llamaron es a mí. Y además me dijeron, el único que podés hacer esto sos vos, bueno, pero yo dije que no. ¿Por qué dijiste que no? Porque no era el tipo de programa que yo quería hacer. Era como lo contrario de Las Patas de la Mentira. Es decir, en Las Patas de la Mentira yo lo hice durante 2 años y a mí nunca, primero como formato video, después como programa de televisión, nunca nadie me bajó línea, ni yo lo hubiese aceptado que me bajaran línea. Es decir, y esto era, tenés que hablar en contra de tal, en contra de cual. De hecho... Era buscar por ahí en la basura cosas que pudieran perjudicar a circunstanciales adversarios. Esa ya era la idea en ese momento. Sí, pero Las Patas de la Mentira de entrada no se hizo con un objetivo comercial, se hizo con mística, que se sigue manteniendo, por eso hacemos 35 años venimos haciendo 35 años de archivo. ¿Y cuántos archivos como el tuyo hay en la Argentina? Porque después Raúl Portal, Gastón Portal empezaron también a grabar, después apareció Diego Birtz con PPT también grabando. Hay algunos que han recuperado por ahí archivos fílmicos viejos de algunos canales y no mucho más, ¿no? Archivos sí, esos 3. El archivo vale por la clasificación, claro, no vale por la cantidad de horas. Porque hay que encontrar, si no. Hay que encontrarlo y en un tiempo razonable. Claro. Y además depende para qué lo quiere usar uno. Portal debe tener más horas que nosotros y Birtz también deben tener muchas más horas que nosotros, pero el objetivo es otro. Además esos archivos se van discontinuando, porque Birtz ahora no tiene programa. Claro. No sé si el archivo quedó en manos del Grupo Indalo. Sí, quedó en manos del Grupo Indalo. Entonces, bueno, ¿quién es el alma de ese archivo? Es decir, ¿quién es el responsable de hacer el seguimiento de ese archivo y mantenerlo actualizado? Y no solamente mantenerlo actualizado, sino mantenerlo clasificado. ¿Y cómo es la clasificación? O sea, vos grabás un fragmento, haces una ficha, llevas un Excel, tenés un software específico. Tengo un software de gestión. Pero esto es trabajo artesanal. Yo no tengo empleados. Ni empleados ni inteligencia artificial que mira todo y clasifica automáticamente. En realidad la que hace el archivo es mi mujer y mientras está grabando está ingresando en el servidor lo que está grabando y ahí se termina el tema del archivo. Después tengo gente con la cual hago el programa de televisión que estamos haciendo ahora, los 35 documentales que hice durante todos estos años, que no tuve programas de televisión ni posibilidad de acceder. Y el archivo de Portal, bueno, Portal entregó a la productora por el tema que tenía problemas financieros, económicos. Financieros. La productora, el remanente de la productora tiene problemas porque no tiene manera de pagar los sueldos del personal que quedó. La productora en un momento estuvo en manos de Santa María, del Grupo Sindicalista. Octubre, y ahora no se sabe muy bien, pero el archivo hay que tenerlo cuidado, resguardado, actualizado, y eso no es, económicamente no es rentable. Y la motivación es económica. Está frito. Salvo que uno tenga un programa de televisión, que hoy tampoco hay espacio en la televisión para tener un programa
que se alimenta de archivos. ¿Pero por qué? ¿Se agotó? O sea, tuvimos los últimos 5 o 6 años o tal vez más. Ese tipo de archivo se agotó. El archivo de los políticos, de los fallidos o de los furcios o de los discursos contradictorios o de los discursos aberrantes de los políticos está agotado. No hay espacio para eso. ¿Y de otras figuras? Las volteretas del discurso de otras figuras públicas, no necesariamente políticas. Bueno, a nosotros siempre nos interesó la clase dirigente, porque pensamos que la clase dirigente tiene la responsabilidad de gobernar el país, entonces nos interesaba apuntar ahí. No nos interesaba apuntar a los actores. Pero, por ejemplo, hay algunas, vos mencionabas antes a Tinelli, o a, no sé, Mirta Legrand, Susana Jiménez, o, no sé, imagino de otros ámbitos en su momento, Julio Grondona, o ámbitos empresariales también, dirigentes de cámaras o empresarios muy importantes que son de alguna manera figuras públicas que intervienen en el discurso público, que lo que dicen es relevante, que tiene consecuencias. Yo diferencio los furcios de los fallidos y de los discursos aberrantes o de los discursos significativos. Los tenés clasificados y estudiados. Porque el furcio no te lleva a ningún lado. Es decir, no se puede interpretar un furcio. Es una equivocación o es una pavada que no te conduce a ningún lado. El fallido ya es una traición del inconsciente, ¿no? Una traición del inconsciente que es interpretable, que está hecho en un ámbito público, porque también en algún momento me pasaban facturas porque decían no, porque eso es del ámbito del psicoanálisis. No, son discursos que están dichos públicamente, son discursos que están dichos por gente que tiene alto grado de responsabilidad, entonces es válido mostrarlos y mostrarlos recortados, porque en el contexto general se pierde. Y después están los discursos que llaman la atención. ¿Y qué son los discursos aberrantes que decías? Bueno, el de Barrio Nuevo, por ejemplo, es un discurso aberrante. Que ahí no se le escapó nada, digo, es realmente lo que piensa y lo está justificando. ¿Qué lugar juega en todo esto la idea, el concepto de memoria, ¿no? O sea, la memoria tiene que ver también con la idea del archivo, ¿no? Se guardan cosas que han ido quedando en la memoria, ¿no? Y siempre, además en el caso de la Argentina, la memoria histórica, la memoria de la dictadura, la memoria de los tiempos de la corrupción y demás, es como casi un elemento nuestro, ¿no? Pero yo creo que es una de las motivaciones principales, si no la principal. Yo hice 3 documentales sobre derechos humanos, el Nuremberg argentino, que tuvo gran difusión, que se estrenó en cine. Después hice otros, Civiles y Militares SS, que era sobre la participación de los civiles en los golpes militares desde el año 30, pero poniendo el acento en el año 76, en el golpe de Estado del año 76. Y después hice uno sobre el equipo argentino de antropología forense, Buscadores de Identidades Robadas. La memoria histórica, la memoria de la dictadura, y además es como una trilogía, porque entramos a la dictadura por el juicio a las juntas, es decir, por la legalidad, a un proceso completamente al margen de la ley, entramos por la legalidad. Después la participación de los civiles, que tuvo poquísima difusión, porque hablabas de la difusión. Se estrenó en Inca TV. Durante el kirchnerismo no lo pude estrenar en la televisión pública, a pesar de los intentos. Y Buscadores de Identidades Robadas sí se estrenó en la televisión pública, era un documental muy fuerte, pero correcto políticamente, porque fue la primera vez que se mostraron las tumbas de los CNN, con el audio de Videla cuando decía los desaparecidos no están ni vivos ni muertos. Si algún día aparecen, no solamente Videla, sino que también Galtieri, también Camps hablaban del tema de los desaparecidos. Nosotros, mientras tanto, mostrábamos las tumbas de los CNN. Hay también, un poco en tu trabajo, un desafío que es que muchas veces es mostrar algunas cosas que por ahí la sociedad no necesariamente quiere ver, digamos, que también la sociedad, además de los políticos, las barre bajo la alfombra, ¿no? O sea, por ejemplo, aquella justificación de la corrupción era también un poco una característica de la sociedad de ese tiempo, como fue tal vez en la dictadura esas plazas llenas, no sé, el tema de Malvinas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves eso vos? ¿Hay esa resistencia de la sociedad? Bueno, esto yo no lo quiero ver porque también como espectador me interpela. ¿Lo percibís o es una idea mía? Sí, vos imaginate lo que es mostrar en el 2010 por la televisión pública, en 2013, perdón, por la televisión pública, las tumbas con el trabajo de los antropólogos que exhumaban los restos que eran tumbas colectivas, es decir, que había, no sé, restos de 50, 60 personas
incontables, una cosa muy fuerte. Sin embargo, me dio un punto en la televisión pública, en 2013. Entonces uno dice, ¿pero cómo es? Un punto son 100.000 personas, entre 80 y 120.000 personas. Y el Nuremberg argentino fue un documental, la primera vez que se mostraba por televisión con audio, el tema de las declaraciones en el juicio de las juntas, de las víctimas que habían estado en la ESMA. 6 personas que habían estado en la ESMA secuestradas y que habían sido torturadas. Y lo contaba, y sin embargo la gente iba al cine a verlo. Y pagaba una entrada para ver, y después se pasó por televisión, se pasó por televisión española, se difundió por el mundo, lo compraron en varios países, se pasó en Venezuela, se pasó en Colombia. O sea que sí hay público, la audiencia sí está dispuesta a ver material incómodo. Sí, bueno, eso también depende a qué público apunta uno. Si uno apunta a hacer un programa de 10 puntos de rating, claro, no es el camino, pero también hay un público que está interesado en ver ese material. También está el periodismo que se hace eco y lo publica en los medios, entonces hace que ese material tenga mayor interés y que cuando se exhibe la gente esté informada y lo vea. Es decir, uno se dirige a distintos públicos. Miguel. El periodismo es muy importante para difundir el trabajo que hace uno. Claro, claro, totalmente. Miguel, muchas gracias, por estar con nosotros. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones con Miguel Rodríguez Arias.